¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este jueves en el que tenemos mucha información. Vamos a platicar acerca de un concurso de música, un concurso interesante de composición musical, artes sonoras. Vamos a seguir explorando lo que están haciendo las editoriales, sus programas para todo lo que va del año, todo lo que va a ocurrir a lo largo de este año y también sus estrategias para enfrentar las crisis que hemos estado viviendo. Ya la industria editorial tenía una crisis de por sí, a la que se suma la contingencia sanitaria, así que vamos a ver cómo lo está haciendo una editorial más. ¿Qué más tenemos? Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemansin Rodríguez. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están, amigos de Canal 22 de Noticias 22? Además de esto que mencionas, que tendremos música, novedades editoriales independientes, también vamos a hablar de patrimonio, de aquello que en algunas regiones del país se conoce como totol y que nosotros lo conocemos como guajolote y que, bueno, le han dicho pavo en el resto del mundo. Es parte también de nuestro patrimonio. Más adelante veremos de qué se trata. Rafael, ¿cómo estás? ¿Con qué comenzamos? Bien, mi estimado Hueman, qué gusto saludarte, querida Laura. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Qué gusto que nos acompañen este jueves y vamos a arrancar con cuestiones literarias. Más adelante abordaremos lo que ya platicaba Laura de cómo enfrentan, sobre todo las editoriales independientes, la cuestión de la pandemia, cuando de repente empezaron a circular hace rato temas tan interesantes. Nada más un paréntesis aquí, que es muy probable que los Juegos Olímpicos se cancelen también en 2021. Entonces, esto es una señal de alerta y es un recordatorio muy importante. Esto todavía no termina, hay que quedarse en casa, hay que cuidarse mucho y ver cómo van poco a poco acomodándose las cosas. El hecho de que estén ya las vacunas circulando no quiere decir que esto haya terminado, es muy importante enfatizarlo. Y con esta reflexión vamos a platicar, insisto, de literatura, porque ya se dio a conocer el nombre del ganador del premio Alfaguara de novela 2021. Descubramos de quién se trata. El periodista y escritor Xavi Allén. Hola, Xavi. Este jueves 21 de enero de 2021, en una ceremonia virtual desde Madrid, fue dado a conocer el nombre de la ganadora del 24º Premio Alfaguara de Novela 2021, de un nutrido grupo de 2.428 obras remitidas desde España, Argentina, México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Chile y Uruguay. El jurado seleccionó a 7 finalistas. De entre ellas, fue distinguida con el galardón la novela Los Abismos de la escritora colombiana Pilar Quintana, quien remitió su obra bajo el seudónimo Claudia de Colombia. Los Abismos se adentra en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña que desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres, con el telón de fondo de un mundo femenino, de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar. La autora ha creado una historia poderosa, narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea a la protagonista, con una prosa sutil y luminosa en la que la naturaleza nos conecta con las posibilidades simbólicas de la literatura y los abismos son tanto los reales como los de la intimidad. El jurado también incluyó a la escritora Ana Merino e Irene Vallejo, a Cristina Fuentes Laroche, directora del Hey Festival, al periodista y escritor Xavi Allén, Javier Vidal y la presidenta de la editorial Alfaguara, Pilar Reyes, con voz pero sin voto. A mí me decían de eso no se habla y literalmente como me tapaban la boca y me salían letreros, literalmente. Y creo que eso ha sido lo que he hecho toda mi vida y es poner en palabras lo que estaba vedado que dijera porque estaba mal visto, porque era de mal gusto, porque una mujer no dice esas cosas, porque una madre no se comporta así, ni las madres podemos decir que sentimos esas cosas. Entonces para mí la literatura ha sido mi refugio y el lugar donde pude ser yo misma y pude ser libre. Pilar Quintana, nacida en Cali en 1972, ha publicado 4 novelas. Con su obra La Perra, de 2017, logró el Premio de Narrativa Colombiana al año siguiente y en 2020 fue finalista de los National Book Award. La escritora destacó la importancia de la experiencia directa de la naturaleza en su ciudad natal y del departamento que ahí habitaba. Señaló el papel que para los escritores de su generación han tenido las redacciones de revistas y periódicos y la importancia de los diálogos en su obra.
yo fui primero guionista de televisión. Entonces creo que yo aprendí a escribir, lo primero que aprendí a hacer fueron diálogos. Y entonces para mí son importantes los diálogos y creo que siempre trato de trabajarlos de manera muy natural. Y en esta novela tenía un reto especial y era que estaba contada desde el punto, la narradora puede que sea una adulta, pero está contada desde el punto de vista de una niña, ¿verdad? Y los niños entienden todo a su alrededor, pero no lo entienden como nosotros. El Premio Alfaguara de Novela 2021 está dotado con $175,000 y una escultura de Martín Chirino. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y bueno, del Premio Alfaguara vamos a pasar ahora a música. Desde los 6 años, Rodrigo Landa Romero emprendió su carrera como compositor y pianista. Su inquietud y talento musical lo han llevado a numerosas salas de conciertos, como por ejemplo el Carnegie Hall en Nueva York. A sus 15 años ha compuesto más de 60 obras, una sinfonía, un concierto para piano y prepara un musical en Broadway. Esta noche aquí en Noticias 22, el joven músico invita a los mejores compositores del mundo al concurso internacional de composición Rodrigo Landa Romero 2021. Yo le pedí a mi mamá primero clases de violín a los 2 años, más o menos, y luego decidí cambiarlo por el piano a los 6 años. De mi familia yo soy el único músico y creo que fue algo muy natural, o sea, no fue forzado. Yo creo que forzado no funciona. Entonces, la verdad fue, todo lo he pedido yo y pues yo creo que por eso ha llegado a ser mi pasión. Rodrigo Landa Romero, quien se reconoce como admirador de Rajmáninov, a su corta edad ha destacado como pianista y está invitando a compositores de todo el mundo a participar en el concurso que organiza. Al ganador del primer lugar lo que voy a hacer es componer variaciones para piano y orquesta. Y en esas, en octubre de este año, ya no diciendo el año, van a salir como un álbum en Spotify, Amazon y otras plataformas digitales, mis variaciones. Entonces, yo voy a grabar el piano. Ya he hecho esto antes con unas variaciones sobre un tema de Alma Deutscher, que de hecho le di en Nueva York, en Carnegie Hall. Y entonces, pues quiero compartir y poder también pues dar a conocer al compositor que gane. Más que nada mi intención es poder ayudar a más compositores como yo que queremos pues salir adelante, ¿no? Especialmente en la pandemia. El concurso internacional de composición Rodrigo Landa Romero 2021 cierra el próximo 31 de enero. Los interesados deberán mandar una pieza corta para piano, de la cual después Rodrigo compondrá 6 variaciones para piano y orquesta. Los resultados se darán a conocer el 20 de febrero. Tienen que ser originales, ¿no? Tienen que tener mucha creatividad y bueno, pues es bastante abierto el criterio porque luego uno recibe obras que de primera vista uno dice, ¿qué es esto? Y ya que las estudia es así de wow, ¿no? Como no vi esto antes. Entonces varía mucho. Entonces, pues ahora sí que no puedo especificar criterios porque pues la verdad hay tanto campo que es difícil. La dificultad no es tanto problema. Es una pieza, se lee y se estudia, ¿no? O sea, más que nada es que sea musical la pieza, que tenga sentido y que me guste. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, la verdad es que Rodrigo es un jovencito extraordinario en cuanto a su talento, se suma, forma parte de esta lista de la que hemos platicado, como María Hahnemann, como Sergio Vargas, que son chicos que no rebasan los 15 años y que pues tienen un talento extraordinario.
Además llama mucho la atención cómo la música les da a estos chicos una madurez intelectual, una madurez emocional, como lo que acabamos de ver, de un gran conocimiento de la música, pero también de un criterio muy, muy bien formado. La verdad, un aplauso a esta formación musical temprana. Y vamos con más música de otro género, de otro orden, con mariachi. Desde el 2011 se celebra el día 21 de enero el Día Internacional del Mariachi. Es un elemento indispensable de la cultura popular mexicana. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de esta tradición. Nivada presenta. Este 21 de enero, en México y en todos aquellos países que han sido tocados por las notas de la música vernácula mexicana, se celebra por todo lo alto el Día Internacional del Mariachi, instaurado por el Gremio de los Músicos en 2004. El guitarrón, la vihuela y el violín resuenan con fuerza en toda la geografía nacional para celebrar esa expresión cultural e identitaria que en 2011 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En esa ocasión, el Organismo de las Naciones Unidas calificó la interpretación con mariachi como una música tradicional y un elemento fundamental de la cultura mexicana, a través de la cual se transmiten valores, patrimonio, historia y diferentes lenguas indígenas. Reconoció además las composiciones de este género al mariachi mismo, su vestimenta y accesorios como íconos mundiales y orgullo nacional. Aunque en la actualidad existen centros de formación especializada como la Escuela de Mariachi Olin Yolistli en la Plaza Garibaldi, la música de mariachi y sus expresiones tradicionales se han transmitido de generación en generación, sobre todo de padres a hijos, convirtiéndose en un acto imprescindible de eventos festivos, religiosos y sociales, ya sea que se trate de bodas, cumpleaños, onomásticos, graduaciones o de llevar serenata al ser amado. Es poco probable que el mariachi fuese creado para acompañar las grandes ocasiones de nuestra vida o para animar las fiestas luego de 2 o 3 caballitos. No obstante, existe la teoría de que la palabra mariachi remite al vocablo francés mariage, que significa boda, pues se dice que durante la ocupación francesa en Jalisco se contrataban músicos para amenizar las ceremonias nupciales. Si bien su origen data del siglo XVI en una amplia región que comprende los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y una porción de Zacatecas y Aguascalientes. Es a partir de mediados del siglo XX que el mariachi se establece como uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana en todo el mundo, incluyendo su indumentaria tradicional, compuesta por una elegante chaqueta corta, pantalón ceñido con adornos de metal troquelado, botines, corbata de lazo o moño y su distintivo sombrero. El vasto repertorio de los mariachis, como sabemos, abarca canciones y formas musicales de distintas regiones de México, desde jarabes, minués, polcas, balonas, chotis, hasta valses, serenatas, corridos y canciones tradicionales de la vida rural. Así también han tenido un lugar importante en la música de concierto, como lo demuestran el Mariachi Vargas de Tecalitlán y el Mariachi México. Ya sea que nos encontremos en Garibaldi, en la emblemática Plaza de los Mariachis de Guadalajara, en el Jardín de la Unión en Guanajuato, en la Plaza de Santa Cecilia en Tijuana o confinados en nuestro hogar, este 21 de enero es un buen pretexto para entonar a todo pulmón las canciones que nos dan identidad, desde el Cielito Lindo hasta las Mañanitas, pasando por el Rey y el Son de la Negra, y así celebrar esa expresión cultural que corre por las venas de México. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Antes de la pausa, les tenemos una triste noticia. Falleció el ingeniero de sonido René Ruiz Cerón a los 84 años de edad. Él fue responsable de la regrabación, de la remasterización de un sinnúmero de películas, tanto mexicanas como extranjeras, en los estudios Churubusco. Llegó cuando apenas contaba con 18 años de edad y fue testigo de la transición del estudio óptico al magnético y después al digital. Recordamos parte de su labor. Me tocaba pasar varias películas con el puro sonido y muchas veces el sonido filmado como se filma, sin ningún orden de continuidad. Sí. Sin embargo, el oír desde un principio una película hasta el corte final de todo, aunque fuera en desorden, te da una imagen de qué se trata la película, quién es el personaje principal, en fin, te va adentrando y te involucra en el proyecto, entonces vives realmente la secuencia o te imaginas como leer un libro. A través del oído yo había hecho mi película. Cuando yo la veía que le iban a regrabar porque pensaba que era interesante, me decepcionaba el actor o la actriz o lo que haya sido.
Don René Ruiz Zerón trabajó con directores muy importantes en el cine nacional e internacional, por ejemplo, con Emilio Fernández, con Felipe Casals, con Arturo Ripstein, con Jaime Humberto Hermosillo, con Alberto Bojorquez, con Carlos Enrique Taboada. Un trabajo muy importante, muy significativo, tan es así para el Séptimo Arte que una de las salas de regrabación de los estudios Churubusco lleva precisamente su nombre. Vamos a escuchar en este siguiente fragmento de una entrevista que está en el acervo de Canal 22, cómo les hablaba, cómo se dirigía a las nuevas generaciones en torno al oficio, a la profesión del manejo del audio. En el momento de que estás regrabando, en el momento de que estás haciendo una mezcla de sonido, de una mezcla de música, una grabación de música, yo creo que aparte de que ya probaste todo, de que ya hiciste, lo que debes poner es sentimiento en las formas, y te lo da la imagen, te lo da el sonido, entonces lo sientes. Yo creo que es dejarse llevar por lo que sientan. Pues un abrazo a toda la familia de René Ruiz Zerón, en verdad, un personaje habitual, un referente entre los pasillos, las calles, los edificios en los estudios Churubusco. Él mereció el Ariel de Oro en 2012 por su trayectoria, pero también era uno de estos grandes personajes que siempre estaban presentes, ya sea por una nominación u otra, durante la entrega de los premios Ariel. Un abrazo grande, un personaje muy importante, de esos que los rostros no los conocemos, pero que son piezas fundamentales en la historia del cine mexicano reciente. Y también se ha dado a conocer la muerte de José Clemente Orozco, el nieto del muralista mexicano. José Clemente Orozco fue un gran artista, un gran grabador, especialmente una gran persona y un editor muy importante. Él creó en Guadalajara una editorial llamada Impronta, que hace libros con tipos móviles. Él también fue autor dentro de las colecciones de Ediciones Acapulco y falleció. Entonces también queremos mandarles un gran abrazo, no solamente a sus familiares, sino también a todos esos colaboradores con los que compartió y con los que creó este tipo de trabajos, algo que viene a ser en este mundo de impresiones inmediatas, hacer algo con tipos móviles tal y como se hacía hace 500 o 400, 600 años, un trabajo verdaderamente bello con su editorial Impronta. Con esta información hacemos una pausa, tenemos más al volver. No es para quedar bien con el electorado, no es por aparentar que se cumple la ley, no es para cumplir con lo políticamente correcto. La participación de las mujeres en la política debe ser paritaria y ejercerse en condiciones de igualdad en todos los niveles de gobierno. El INE promueve nuestra participación y garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Para que la democracia sea plena, contamos todas, contamos todos. INE. Este país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia, hay más de 21,000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar, que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer de trabajo. Soy dirigente nacional del Partido Verde y vamos por más. En el Partido Verde cumplimos. Bueno, ya lo anticipábamos, nuestro compañero Alberto Aranda se ha dado a la tarea de buscar algunas editoriales independientes y platicarnos cuáles son esas novedades del catálogo en el 2021 y cuáles serán las estrategias para confrontar y enfrentar la pandemia y lo que reste de ella. Y hoy toca el turno de una editorial muy querida que estamos seguros tiene recomendaciones que serán de su interés. Se trata de Almadía.
Almadía por lo regular publica 20 novedades editoriales al año, pero por la cuestión sanitaria algunos títulos se retrasaron y será hasta ahora que lleguen a los lectores. En materia de ensayo presentarán Cascarón Roto de Teddy López Mills, seguida de Asedio Animal de Vanessa Londoño y Furia de Clío Mendoza, la cual también saldrá en Argentina y España. Es una novela realmente increíble, cuenta la historia de... hay un padre, digamos, un señor que es un vendedor de hilos en el desierto. El contexto parece ser una guerra, ¿no? en el país, en un país que no se sabe qué es, pero, digamos, se ve, digamos, con una serie de estragos a propósito de la guerra. Y entonces este señor, que es un vendedor de hilos, va a los distintos pueblos y ha tenido una serie de hijos con distintas mujeres en el pueblo, pero toda la novela está atravesada por una especie de maldición en donde el señor y los vástagos en cierto momento de su vida empiezan a convertirse en una especie de bestias, ¿no? Entonces ese es el contexto de la novela. Está sobre todo es la historia de las mujeres que acompañan, y es sobre todo una historia, creo que de amor por un lado, pero también es una historia de la violencia que normalmente se vive en países como México, y es una novela con una prosa increíble. Clío es poeta, entonces logra hacer un ejercicio narrativo literario realmente espectacular. Es una novela que se llama No soy tan zen. Esta la saco a colación porque es una novela sobre el gremio periodístico mexicano, ¿no? Entonces es un periodista cultural que se ve inmiscuido en una trama casi policíaca, ¿no? Con sus colaboradores de La Fuente y con una relación amorosa hilarante, ¿no? Es divertidísima. Empieza con un capítulo donde va a entrevistar a un gran autor en la Facultad de Literatura de la UNAM y hace un papelón haciendo una de las preguntas, porque también está un poco enloqueciendo a lo largo de toda la novela, y el desenlace un poco pues cuenta qué es lo que le pasa, ¿no? Otra apuesta fuerte de Almadía es Mucha Madre, coordinado por Andrea Fuentes, en donde se reúnen textos e ilustraciones de autoras de toda Hispanoamérica sobre la maternidad y la no maternidad. Así también se presenta la reedición de Materia Dispuesta de Juan Villoro. De Villoro, bueno, siempre tenemos casi un libro al año, ¿no? Como de Bernardo Esquinca, que también sacaremos algo hacia fin de año. De Juan vamos a hacer la reedición de Materia Dispuesta, unas primeras novelas. Es una novela increíble que Juan está justo revisando, ¿no? Es una edición revisada por el autor. Esa es un poco una novela iniciática, ¿no? Es una novela sobre él, sobre el intelectual joven mexicano, el escritor joven mexicano que se adentra un poco a la literatura por primera vez. Entonces creo que es una novela también iniciática, ¿no? Que habla mucho sobre la carrera de Juan como escritor, de sus intereses, de sus particularidades, ¿no? Conjunto Vacío de Verónica Gerber, Isla Partida de Daniela Tarazona y Punto de Cruz de Yasmina Barrera son otros de los títulos que Almadía prepara para este 2021. Noticias 22, Alberto Aranda. Oigan, la verdad es que yo les recomiendo mucho que acudan a la página de Almadía, porque tienen unos paquetes fabulosos por género. Bueno, ahora se mencionaba por autor, los libros que ha publicado cierto autor con Almadía, los venden en paquete muy baratos, con regalos, con envíos gratis. Hay incluso una oferta por ahí también de libros de menos de 100 pesos. Realmente está muy bien la propuesta que tiene Almadía para que la gente no se quede sin leer y que además pues en un envío se aproveche para tener muchos libros y tener para rato. Justo en esta misma conversación, Guillermo Quijas nos compartió la manera que han enfrentado directamente el tema de la pandemia y la estrategia comercial que han adoptado. Tradicionalmente nosotros publicamos alrededor de 20 novedades, pero pues este año tenemos alrededor de 12, 13, y no creo que nos dé para más. O sea, realmente incluso creo que vamos a batallar para lograrlo. Estamos trabajando para ello, pero la reducción es significativa, por ahí del 30% más o menos.
Lo del año pasado fue reacción de emergencia todo el año y todavía no sabemos bien cómo va a estar el mercado. La situación de hoy justo no te permite planear por mucho tiempo, ¿no? Entonces, todavía seguimos así, intentando aterrizar algunas acciones, sobre todo para trabajar con librerías. Nos preocupa muchísimo que lo que vaya a suceder, por lo menos estos 6 meses, en donde creemos que todavía va a haber ciertas limitaciones, ¿no? Tenga un impacto mortal en librerías, en editoriales, y que eso haga que la recuperación sea muy compleja, ¿no? Y no solo muy larga, sino muy compleja, porque cambiaría drásticamente la forma en la que se venden los libros. Si estas cosas siguen así, muchas editoriales van a tener que seguir vendiendo más en línea, lo cual repercutirá más en las librerías. Entonces, estos espacios tan maravillosos, las ferias, ¿no?, al verse tan afectados, cambiaría drásticamente el panorama editorial. Justo estamos por echar a andar otra estrategia de venta en línea, pero con librerías de provincia, del interior de la República, librerías independientes, y con un número mayor de editoriales. Entonces, esperamos que para febrero podamos tener eso listo, porque te digo, creo que el tema de este año es cómo sumas, pero cómo sumas con las librerías, ¿no? Sin dejarlas de lado, y sobre todo las independientes y las de barrio, porque esos son puntos realmente fundamentales para editoriales como nosotros. Lo hemos retomado ya de forma distinta, ¿no? Evidentemente no podremos ir, pero lo estamos retomando, ¿no? Yo creo que si las cosas pintan más o menos bien y en una forma mucho más modesta, a lo mejor a finales de este año podremos tener algunos libros publicados allá, o si no será para principios del próximo año, pero creemos que es una estrategia que puede ayudarnos a revertir el impacto económico acá en México y en Latinoamérica, ¿no? Tenemos que buscar otros lugares para vender libros, y España es uno de ellos, ¿no? El sistema de distribución español funciona, genera recursos más o menos rápido, mucho en México. Entonces creemos que hay que direccionar algunos recursos para allá. Todavía lo estamos planeando y lo estamos desarrollando, pero tampoco espero que pase mucho más del año que sigue para que los libros de Almadía puedan tener presencia allá. Bien, pues ahí tienen ustedes, esta es una invitación a acercarse, a aproximarse a Editorial Almadía, que, como lo ha mencionado Laura, tiene un amplio catálogo con autores muy importantes, que en verdad son libros que uno agradece tenerlo entre las manos. Vamos a hacer una pausa. Antes de ella queremos informarles que la Academia Mexicana de la Lengua ha elegido al catedrático español Víctor García de la Concha como nuevo miembro honorario de la institución. Él es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Desde 1991 forma parte de la Real Academia Española, misma que dirigió de 1980 y... se me perdió acá el dato. De 1998 a 2010. Exactamente, a 2010. Aquí en Canal 22 lo hemos entrevistado en muchas ocasiones, hemos tenido un contacto también muy importante con él a través de largas conversaciones. Él a lo largo de su vida ha recibido múltiples distinciones como la Medalla del Principado de Asturias y el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, por mencionar tan solo algunas de estos reconocimientos. Enhorabuena, y vamos a hacer una pausa, tenemos más al volver. México tiene hoy una nueva opción. Queremos que la gente como tú se sienta parte del cambio que proponemos para México. Un cambio que pretende involucrar a quienes creen en la familia, en los valores, en la vida, en la libertad, en la paz, pero sobre todo en la reconciliación. Con nosotros, cualquier ciudadano puede aspirar, competir y ser diputada o diputado federal. Acércate a nosotros. México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario.
La cuarta transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan, cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial, cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento. La misma forma de gobernar desde los años 90. Burocracia, lentitud y sin visión de futuro. Cambiemos la forma de pensar, con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas. Podemos y debemos vivir mejor, por una ciudad moderna, innovadora e incluyente. Sí hay de otra. PAN, Acción por la Ciudad de México. El Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está ubicado en Morelos, realiza una investigación que les va a llamar la atención. Se trata de conocer el origen geográfico de los guajolotes en México. Así los conocemos, aquí en otras partes es distinto, pero aquí los conocemos como guajolotes. Y la idea es saber cómo se desarrolla la ubicación, la especie en diferentes partes. Y para ello platicamos con el profesor e investigador Eduardo Corona. Este sonido, conocido como gluteo, ha acompañado a las poblaciones prehispánicas de México desde tiempos inmemoriales, hasta el punto de que el origen geográfico del guajolote es incierto. Resolver este enigma ha sido uno de los objetivos de una investigación realizada por el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Morelos. El guajolote desde el inicio siempre se incorporó a las sociedades y lo estuvieron traficando, se estuvo movilizando a partir de las redes de intercambio humano. Esto dio como resultado que, por ejemplo, aparecieran guajolotes muy tempranos, digamos en el preclásico medio, aparecieran en la península de Yucatán y aparecieran en Monte Albán, lugares donde no existía esta especie. Entonces, llegaron ahí por el comercio que se establecía por esas sociedades tempranas, lo cual al final de cuentas resultó que oscurecía totalmente la distribución geográfica original de la especie. INA Morelos ha establecido una red de cooperación con investigadores de la Universidad de York en Canadá, la Universidad de Oxford en Inglaterra y el Museo de Historia Natural de París. Su colaboración también incluye el Departamento de Paleontología de la Benemérita Universidad de Puebla, en donde se han desarrollado los modelos biogeográficos. Son dos especies que se encuentran en México. Es el guajolote norteño, que abarca toda la parte del altiplano hasta el eje volcánico, y la otra especie que es el guajolote ocelado, que se encuentra específicamente en la península de Yucatán. Diversos análisis químicos y moleculares, entonces estamos utilizando análisis de isótopos estables, estamos recuperando ADN antiguo y estamos haciendo modelos biogeográficos a partir de bases de datos y variables climáticas. Fue así como el guajolote alcanzó la región de Centroamérica y posteriormente, como consecuencia de la colonia, en el siglo XVI, llegó a Europa, siendo un producto de élite, particularmente en las cortes. En Inglaterra, logró cierta popularidad en su crianza, regresando a las colonias británicas. Un primer elemento que nos propusimos fue, cuál era la distribución original de estas tres subespecies de la especie del guajolote norteño. Entonces, logramos establecer primero sobre la base del registro arqueológico, hicimos una gran base de datos con todos los registros que se conocían y esto nos permitió ver, digamos, cómo se fue ampliando la distribución. O sea, originalmente, efectivamente, tenemos que se distribuía en las partes internas de las Sierras Madre Oriental y Occidental el guajolote. El guajolote se constituyó así como una aportación a la cultura alimentaria mundial y en la actualidad su crianza ha alcanzado una producción masiva en países como los Estados Unidos, Francia y España, integrándose a celebraciones como el Año Nuevo y el Día de Acción de Gracias, conmemoración en la que se consumen alrededor de 46 millones de pavos en los Estados Unidos. Si bien la crianza y el consumo del pavo también se ha establecido en África, en México su consumo aún conserva otra dimensión.
Y la otra es la producción artesanal, más propia, por lo que en los pueblos originarios, en los pueblos campesinos, se lleva a cabo, y donde pues uno efectivamente pues va a una boda donde ahorraron y con mucho esfuerzo, muchas veces que es un platillo muy digno el que preparan para las bodas, para algunas fiestas, y bueno, el mole con guajolote es una delicia, ¿no? O sea, el estudio El Guajolote, apuntes de una historia geográfica compleja, fue publicado en el suplemento cultural El Tlacuache del Centro INA Morelos y está disponible para su descarga gratuita en el sitio electrónico ina.gov.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una propuesta sumamente interesante que despeja muchas incógnitas, cosas que ni siquiera sabíamos que no sabíamos. Ahí está la invitación a investigar y adentrarnos a este fascinante mundo. Y ya que estamos hablando de animales, les quiero platicar también de la más reciente publicación de Acoyani Guzmán, escritora mexicana, que presentó un poemario que por medio de la metáfora entrelaza los instintos animales con las sensaciones de las personas. Este es el resultado. Veo a la serpiente emplumada serpenteando en alebrijes. Editorial Huerga y Fierro ha publicado Animalario, el más reciente libro de Acoyani Guzmán. Se trata del segundo libro de poesía de esta mexicana afincada en Madrid, que es también dramaturga, actriz y creadora de la jam poética Fe de Erratas. Muy a lo lejos y mis manos apretando con furia las riendas de mi animal. Está muy trabajado a través del juego y el entrelazado con los animales, como metáfora del hombre, de su animalidad, de sus sensaciones, de su mundo onírico, de su manera de sentir y relacionarse. Entonces, bueno, también se me cruzó el confinamiento. Sí hay algunos poemas que recogí nuevos del confinamiento, pero básicamente es un juego constante con los animales en relación al hombre, al enfrentamiento del hombre a su vida cotidiana, sus dolores, sus amores. Si en Para volverse pájaro, Acoyani incluyó poemas relacionados con México, España y su paso por Chile, en Animalario centra toda su fuerza en la metáfora animal con un lenguaje más basado en la imagen. Y lo primero que nos llamó la atención de Acoyani es la fuerza verbal y el contenido que tienen sus versos. No solamente en lo social, en lo personal y en lo casi existencial, pero también me gusta su voz feminista que reivindica constantemente la presencia de nuestros derechos como mujeres. Eso es lo que primero nos llamó la atención. Y luego, Animalario lo que tiene es esa fusión ancestral del animal jugado con el hombre. Durante la presentación de Animalario, Acoyani estuvo acompañada de varios poetas y músicos que dieron voz a sus creaciones, pero sin duda, el poema que destacó sobre los demás fue cuando recitó Que nadie te juzgue, un poema escrito durante el confinamiento. Que nadie tenga la osadía de juzgar tu corazón vivo latiendo en el tumulto de una ciudad vacía. Que nadie te juzgue por tener alergia al resplandor, por subir el volumen de tus penas, por acariciar las fotos de la abuela. Que nadie te juzgue si te alegras de que el mundo se haya detenido a respirar. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Adelantó a los famosos potros del apocalipsis. Y continuemos con los animales, con las aves como metáfora. Para resguardar y preservar la cultura de los pueblos originarios, Radio Educación presenta El Canto de Cenzontles, una revista sonora en la que podremos encontrar materiales exclusivos sobre cine y otros contenidos en lenguas indígenas. Radio Educación estrenó la serie Canto de Cenzontles, una revista sonora impulsada por organizaciones de comunicadores de frecuencias comunitarias, indígenas y afrodescendientes de todo el país. Es una radiorevista de media hora que nos permite justamente jugar en su formato para meter un poquito de todo, ¿no? En formatos hablamos que meter algunas notas, pero también meter poesía, meter música, meter historias, meter leyendas. Digamos que eso es una cuestión de formato. Las temáticas van desde defensa del territorio, el bosque, su producción y su cuidado, salud alimentaria, agua de manantial, minería, digamos que son, por ejemplo, el tema de las mujeres, la situación de las mujeres en las comunidades, niñez.
Es un proyecto incluyente que actúa en la defensa, la preservación y la difusión de las culturas originarias. Pues que refleje también la situación de los pueblos, toda la riqueza que hay, la cosmovisión, la forma de vida, la forma de convivencia, la forma de organizarse de las comunidades y también sus luchas, ¿no? Sus necesidades, la violación de los derechos humanos constantes, la anulación de toda su riqueza frente pues ahora sí que a otras realidades en México. Este proyecto es resultado de las mesas convocadas por la UNESCO como parte del proyecto Diseño de Políticas Públicas para apoyar a las radios indígenas y comunitarias en México. Esta declaración pues marca las pautas que se tiene que hacer, porque no es solamente incorporar a la programación, ¿no? Sino es trabajar conjuntamente con los comunicadores indígenas para que tengan presencia en sus medios, que vayan desarrollando sus contenidos. Canto de Cenzontles se transmitirá en radio todos los miércoles a las 18:30 horas. También se encuentra disponible en su página de internet, en donde tiene secciones exclusivas sobre cine, lenguas indígenas y tradiciones. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Tenemos una pausa. Cuando regresemos, Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, nos platica acerca de las perspectivas que tiene la migración en la administración de Joe Biden. Regresamos. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Canal 22 presenta la muestra fílmica del Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, la Isla Galápagos Mexicana. Sonreír. Y del silencio. O sea que no puede moverse hasta que nazca el bebé. Él está aquí contigo, ¿no? Programa 2, estreno, jueves 22:30 horas. Ayer ya platicábamos y reflexionábamos en torno a la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, y de inmediato se puso a trabajar. Desde ayer está firmando decretos, un tema fundamental en su agenda, la migración. Hoy la doctora Silvia Giorguli nos invita a reflexionar al respecto. ¿Cuál es el panorama de la migración en esta nueva etapa de Estados Unidos? ¿Qué podemos esperar en el tema migratorio a partir de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos? El cambio central es de origen y es la visión que se tiene en la migración en el gobierno de Trump y la que se espera durante el gobierno de Biden. En el caso de Trump, los principios que guiaban el manejo del tema migratorio eran la criminalización de los migrantes, los costos de los migrantes para el país, los riesgos, y eso explica una política que se sustentó en la persecución, en el control, en la prohibición, en desestimar la protección humanitaria, en retrasar entonces los procesos de asilo y en intentar limitar al máximo inclusive las vías legales que ya existen en Estados Unidos. En el caso de Biden, desde el origen él se posiciona en la idea de Estados Unidos como un país de inmigrantes, que a lo largo de la historia se ha construido a partir de diversos flujos migratorios. Su principal argumento es la potencial contribución de los migrantes a la economía, a la política, a la cultura en Estados Unidos, y a partir de ahí se derivan sus propuestas de política. Entonces, por un lado,
está muy preocupado por el tema de poder seguir recibiendo migrantes por las vías legales, de regularizar a los millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, especialmente aquellos que llegaron niños, los llamados Dreamers. Y por otro lado, también tiene un discurso muy sustentado que recupera la visión de derechos humanos y de protección humanitaria. Entonces, en los discursos, Biden se ha centrado en hablar sobre la importancia de la unificación familiar, de mantener a las familias de migrantes unidas, de la protección, del asilo, de los derechos de los migrantes. Entonces, en ese sentido podemos esperar políticas que irán a apoyar este principio de un sistema justo y humano. A pesar de esto, mi optimismo es moderado. Uno, porque hay inercias que serán difíciles de revertir, cambios e implicaciones de las políticas de Trump que se llevará tiempo, iniciativas como la reforma al sistema de asilo que requerirán también mucho tiempo para construirse, y finalmente porque el gran reto será este balance entre el aspecto de seguridad, de control fronterizo, combinado y conciliado con este enfoque humanitario. Entonces, bueno, esperaremos los resultados hacia el futuro. Bueno, muy interesante lo que está ocurriendo en estos primeros días. Veremos cómo se vayan cumpliendo todos estos pasos y cuáles otros más se vayan sumando en esta nueva política, en este nuevo momento en Estados Unidos. Vamos a continuar con más información, ahora con música, en el marco de la campaña Contigo a la Distancia. El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez nos presenta el coloquio Salvador Contreras. Se trata de un encuentro virtual en el que se abordan diversos temas como el uso de la tecnología en el arte y la crisis dentro de la composición musical. Con el propósito de abrir el diálogo sobre la creación musical en la actualidad, el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos Chávez, organizó el coloquio Salvador Contreras, Artes Sonoras y Creación Musical en México, siglo XXI. Quisimos expresar, digamos, la realidad de las artes que tienen que ver con el sonido en este inicio del siglo XXI. Y queremos, digamos, hacer una instantánea del momento presente, ver nuevos creadores, y queremos ponernos en contacto con las ideas, con los procesos creativos de cada uno, y dialogar sobre los temas más pues sensibles, importantes. Este proyecto forma parte de la campaña Contigo en la Distancia. Aborda temas como el uso de la tecnología en el arte, la crisis de la composición musical, así como la frontera entre el arte sonoro y la creación musical. Hay propuestas sumamente divertidas, radicales, como la Aerotrónica de Arcangelo Constantini, como, bueno, las matemáticas y su uso creativo por Juan Sebastián Lach. Es un conjunto de temas, de ideas que están discutiéndose la relación entre los intérpretes y los compositores intérpretes, de artistas pensando en el arte, y eso le da un tono muy, muy amigable, muy divertido, muy interesante, porque pues lo que estamos haciendo es escuchar, ver fragmentos de la obra de las invitadas y los invitados. Son en total alrededor de 32 compositores. Este encuentro reactiva los nexos de colaboración entre la comunidad creativa. Se transmitirá a través de la cuenta de YouTube del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez hasta el 22 de enero. Para que el asunto trascienda más allá, digamos, del momento del coloquio, organizamos un micrositio que se puede consultar en www.musicamexicana.mx. Ahí se puede consultar el programa, se pueden ver fichas sobre los participantes, pero además el streaming en vivo está hecho desde la cuenta de YouTube del CENIDIM, y además de que se hace el streaming ahí también en esa cuenta permanecerán los materiales. Creo que se llevarán sorpresas muy agradables. Noticias 22, Óscar Cortés.
Aquí hay otra propuesta, es por medio de un espectáculo multimedia y por medio de la creación de origami, este arte japonés. La compañía Ajimais revive la historia de Sadako Sasaki, esta niña muy famosa por haber sido víctima de las bombas de Hiroshima, particularmente cuando se cayeron estas bombas. Esta niña fue pues un símbolo del ataque a las víctimas inocentes. En el Teatro La Capilla se presenta esta historia. Vamos a conocer más. El 6 de agosto de 1945, Sadako Sasaki, de poco más de 2 años de edad, vio con sus ojos ingenuos a los pájaros de acero en el cielo de Hiroshima. Uno de ellos dejaría caer la bomba atómica y con ello la convertiría en una hibakusha, palabra japonesa que describe a las personas afectadas por la radiación. Hacia el final de su corta vida, de tan solo 12 años, víctima de leucemia, Sadako conoció a otra niña paciente en el hospital, quien le relató la leyenda de las 1000 grullas, que aseguraba cualquier deseo a quien elaborara 1000 de estas aves con la técnica de origami. Esta historia de la vida real sirvió para que Araceli Flores creara la dramaturgia del montaje El vuelo de las grullas de la compañía Ajimais. Inició en el 2019. Nosotros nos preguntamos qué sucede con los niños y las niñas en la guerra. Entonces, a partir de ahí, hicimos un proceso de investigación y decidimos tomar una historia real de Sadako Sasaki. Es una niña de Japón que vive las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y las secuelas de la radiación. Nosotros creamos un personaje que es Natsu, una niña de 8 años que vive con papá y mamá, pero después de diversos sucesos vive con su abuelo y el abuelo le dice que si construye 1000 grullas, cualquier sueño que ella tenga se puede hacer realidad. El elenco está conformado por la autora y por Fernando Gutiérrez. El montaje se vale también de técnicas de creación japonesa. Con Miguel Mesa trabajamos sobre todo en el sonido del papel, en cómo se rasga, en qué pasa cuando se estrella, digamos en este metalenguaje de papel y boca, ¿no? Con estos sonidos que puede producir y también con sonidos muy simples como el prendido de una cerilla. El montaje en sí tiene una familiaridad y es la familiaridad del papel. Entonces utiliza técnicas del doblado del papel o origami, papiroflexia. También utiliza el kamishibai, que es drama o teatro de papel, es una técnica también japonesa, y el sumie, que es, digamos, esta técnica de pintura japonesa. Y, digamos, todo el montaje está pensado desde esa relación con las proyecciones. Definido como teatro multimedia, el montaje explora los potenciales escénicos de recursos que incluyen los sonidos, las proyecciones, la animación y la interacción. Nosotros, en nuestra línea de creación, nosotros trabajamos teatro multimedia, que buscamos la horizontalidad entre las artes escénicas, artes audiovisuales y las artes músico-sonoras. Te lo comento porque nosotros trabajamos también en otros montajes y mucho antes de la pandemia, con la virtualidad, digamos, el personaje, el actor en vivo que interactúa con el personaje en pantalla hecho en stop motion. El vuelo de las grullas se presenta en línea a través del Teatro La Capilla este sábado 23 de enero a la 1 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Para que vayan haciendo su agenda de este sábado, es una propuesta que suena muy, muy atractiva. Y nos vamos a despedir celebrando con música al gran tenor y barítono, cantante Plácido Domingo. Hoy está cumpliendo 80 años de edad, productor, compositor, director de orquesta, un hombre que ha marcado un hito y la historia de la ópera junto con Carreras y Pavarotti. Por supuesto, acercaron este mundo al gran público con su disco de Los Tres Tenores, y hoy este emblemático personaje, también muy vinculado con México, celebra 80 años de historia. Los vamos a dejar con una versión bellísima, uno de sus caballitos de batalla, Amor, vida de mi vida, que pertenece a la zarzuela Maravilla de Federico Moreno Torroba, que es verdaderamente
verdaderamente un poema de amor maravilloso. Felicidades a Plácido Domingo, Laura Weman, nos vemos mañana. Muy buenas noches. Buenas noches, chao. Te vas riendo y yo me muero. Mi dolor es saber que no sabes llorar. La juventud de este querer sin redención. Que por el camino no puedes volver atrás.